El día en que mis padres sonrieron y me pidieron que empacara, entendí que aquello no tenía nada que ver con amor. Tenía que ver con conveniencia. Con tiempos. Con decisiones tomadas a mis espaldas. Estábamos sentados en la sala de la casa donde crecí. La misma casa donde aprendí a no levantar la voz, donde entendí que ceder era más fácil que discutir, donde ser el hijo responsable significaba callar y seguir adelante. La luz de la tarde entraba por las ventanas como siempre, tranquila, casi amable. Demasiado amable para lo que estaba a punto de ocurrir. Mi madre fue la primera en hablar. Su tono era suave, medido, como si estuviera dando una noticia neutra, algo administrativo. Jonathan, creemos que es momento de un nuevo comienzo para todos. Mi padre asintió sin mirarme directamente. Sonreía. Esa sonrisa incómoda que no busca complicidad, sino aprobación. La reconocía bien. La había visto cientos de veces antes, cada vez que una decisión ya estaba tomada y no había espacio para réplica. Entonces mi hermana entró en la conversación como si ya llevara horas preparándola. No se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, segura. Cómoda. Como alguien que sabe que la balanza está de su lado. La casa ahora está a mi nombre, dijo. Pensamos que sería mejor que empieces a buscar otro lugar. No hubo gritos. No hubo discusión. No hubo explicaciones largas. Solo sonrisas. Como si me estuvieran haciendo un favor. Sentí ese silencio espeso que aparece cuando nadie espera resistencia. Cuando todos dan por hecho que aceptaré lo que venga, como siempre lo hice. Mis padres intercambiaron una mirada rápida, casi de alivio. Mi hermana bajó un poco la guardia, convencida de que todo estaba resuelto. Ellos creían que yo seguía siendo el mismo Jonathan de siempre. El que se adaptaba. El que entendía. El que no hacía preguntas incómodas. Yo asentí lentamente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía algo que ellos no. Algo que había decidido meses atrás, cuando por primera vez entendí que seguir callando no era noble, era autodestructivo. Entiendo, dije al fin. Mi voz sonó firme. Más de lo que esperaba. Mi madre suspiró, aliviada. Sabíamos que lo tomarías con madurez, respondió. Siempre ha sido así. Siempre. Esa palabra me atravesó. Siempre había sido el que se quedaba atrás. El que cedía su habitación cuando venían visitas. El que posponía decisiones importantes porque ahora no es buen momento para la familia. El que asumía responsabilidades que nadie más quería cargar. Y aún así, ahí estaba. Empujado fuera de mi propio hogar con una sonrisa y una frase amable. Me levanté despacio. Caminé hacia el pasillo que llevaba a mi antigua habitación. Cada paso era una confirmación silenciosa, nada de esto había ocurrido de repente. Era el resultado de años de pequeñas decisiones, de favoritismos disfrazados de lógica, de silencios acumulados. Mientras empacaba algunas cosas básicas, recordé la llamada que había hecho 6 meses antes. Recordé la oficina sobria, el escritorio de madera, el tono profesional del hombre que me había escuchado sin juzgar. En ese momento no sentí rabia. Sentí claridad. Pero ellos no sabían nada de eso. Desde el pasillo escuchaba las voces apagadas en la sala. Mi hermana hablaba de planes. De reformas. De cerrar ciclos. Mis padres asentían, satisfechos, convencidos de que el problema se había resuelto sin drama. Eso era lo que más les gustaba de mí. Que nunca causaba escenas. Guardé la última camisa en la maleta y me detuve un segundo. Miré alrededor. No con nostalgia, sino con una calma extraña. Como si, por primera vez, estuviera observando todo desde afuera. Salí de la habitación con la maleta en la mano. Mi padre se levantó para ayudarme, pero hice un gesto leve para detenerlo. No te preocupes, dije. Puedo solo. Mi hermana me miró con una mezcla de lástima y triunfo. No dijo nada. No lo necesitaba. Para ella, aquello era el cierre perfecto de una historia que creía entender por completo. En la puerta, mi madre me abrazó rápido. Todo va a estar bien, Jonathan, susurró. A veces la vida nos empuja para que crezcamos. Asentí otra vez. Sonreí, incluso. Sí, respondí. A veces lo hace. Cerré la puerta detrás de mí con suavidad. No había necesidad de dramatizar. Bajé los escalones, respiré hondo y caminé hacia mi auto. Mis manos no temblaban.
Mi mente estaba clara. Ellos creían que aquel día habían tomado una decisión definitiva. Que yo simplemente reaccionaría, como siempre. Que aceptaría el golpe y seguiría adelante sin hacer ruido. Lo que no sabían era que yo ya había actuado. En silencio. Con tiempo. Con intención. Mientras encendía el motor, pensé algo que no había pensado en años. Por primera vez, no estaba perdiendo nada. Estaba dejando atrás un papel que nunca elegí. Y aunque todavía no lo sabían, ese día no marcaba el final de mi historia dentro de esa familia. Marcaba el inicio de algo que ninguno de ellos vio venir. Siempre fui el hijo fácil. No el brillante. No el problemático. El fácil. Eso fue lo que mis padres dijeron durante años cuando alguien preguntaba por mí. Jonathan nunca da problemas, decían con una sonrisa orgullosa, como si la ausencia de conflicto fuera una virtud suprema. Yo asentía desde algún rincón, aprendiendo temprano que ser querido significaba no incomodar, no exigir, no necesitar demasiado. Mi hermana Laura era distinta. Siempre lo fue. Donde yo dudaba, ella afirmaba. Donde yo esperaba, ella tomaba. Donde yo preguntaba, ella decidía. Y la familia orbitaba alrededor de esa energía como si fuera algo natural, inevitable. Yo lo entendía. O al menos eso me repetía. Recuerdo una escena que se repitió con variaciones a lo largo de mi vida. Yo tendría unos 12 años. Había ahorrado durante meses para comprar una bicicleta usada que vi en una tienda del barrio. No era nueva, pero era mía. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre sonrió con ternura, y luego me explicó que ese dinero sería mejor utilizado para las clases de piano de Laura. Ella tiene talento, dijo. Yo asentí. Siempre asentía. Aprendí a hacerlo bien. A no fruncir el ceño. A no dejar que la decepción se notara. A convencerme de que ceder era una forma de amor. Ese patrón no terminó en la infancia. Solo se refinó. En la universidad elegí una carrera segura, no la que realmente quería. Era más práctica, más estable, más adecuada para ayudar en casa si hacía falta. Laura, en cambio, persiguió sus sueños con el respaldo emocional y económico de todos. Cuando consiguió su primer gran logro, lo celebramos como una victoria familiar. Cuando yo me gradué, hubo una cena tranquila y una frase que aún recuerdo con nitidez: sabíamos que tú no ibas a fallar. No fallar. Nunca fallar. Nunca destacar demasiado. Nunca pedir demasiado. A los 38 años, esa lógica ya no dolía como antes. Se había convertido en una especie de ruido de fondo. Una normalidad incómoda pero familiar. Yo trabajaba duro, pagaba mis cosas, aparecía cuando me llamaban y desaparecía cuando no hacía falta. Siempre disponible. Siempre prescindible. La casa de mis padres fue el último símbolo de esa dinámica. Nunca fue realmente mía, aunque vivía ahí más tiempo del que admitirían. No porque dependiera de ellos, sino porque parecía lógico. Así ahorras, decían. Así estamos juntos, decían. Y yo aceptaba. Porque aceptar era más fácil que cuestionar lo que todos daban por hecho. Lo que nadie vio fue el desgaste silencioso. Las pequeñas renuncias que se acumulaban. Las decisiones pospuestas. Las noches en las que me preguntaba cómo habría sido mi vida si, alguna vez, alguien me hubiera preguntado qué quería yo. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una pelea. Llegó una mañana cualquiera, leyendo un correo aparentemente trivial. Un mensaje de Laura hablando de planes a futuro, de ordenar papeles, de pensar en el patrimonio. Nada explícito. Nada agresivo. Pero algo en ese lenguaje encendió una alarma que llevaba años dormida. Por primera vez, no pensé, seguro no es nada. Pensé, necesito entender exactamente qué está pasando. Ese fue el momento en que dejé de reaccionar y empecé a observar. Con distancia. Con frialdad. Como alguien que por fin acepta que la historia que le contaron no es toda la verdad. No se lo dije a nadie. No confronté. No acusé. Hice lo que nunca había hecho antes, me informé. Pregunté. Escuché. Y, sobre todo, dejé de asumir que el silencio me protegía. Mientras mi familia seguía viéndome como el hijo confiable, yo empezaba a descubrir algo incómodo: había confundido paciencia con invisibilidad. Y nadie protege lo que no ve. La llamada al abogado ocurrió semanas después, sin dramatismo. Fue casi anticlimática.
Expliqué mi situación con hechos, no con emociones. Hablé de acuerdos implícitos, de aportaciones, de documentos firmados años atrás sin demasiada reflexión. Del tipo de papeles que uno firma cuando confía. Al colgar, no sentí alivio inmediato. Sentí algo más peligroso, claridad. Y con esa claridad vino una certeza que me acompañó desde entonces: si no hacía nada, el desenlace ya estaba escrito. No porque fueran malvados, sino porque la inercia siempre favorece a quien toma, no a quien cede. Así que hice algo nuevo para mí. Algo pequeño, pero irreversible. Dejé de ser predecible. Mientras ellos seguían tranquilos, seguros de que yo aceptaría cualquier decisión, por el bien de la familia, yo empecé a preparar una salida que no dependía de su permiso ni de su comprensión. No lo hice por rencor. Lo hice por supervivencia. Y aunque todavía no lo sabían, el día que me pidieron que empacara no fue el día en que me quitaron algo. Fue el día en que, sin darse cuenta, activaron todo lo que yo había estado construyendo en silencio. Los días siguientes a mi salida de la casa fueron sorprendentemente tranquilos. Demasiado. Si alguien me hubiera observado desde afuera, habría pensado que nada importante había ocurrido. Yo seguí yendo al trabajo, cumpliendo horarios, respondiendo correos. Mi teléfono no sonó más de lo habitual. Ningún mensaje preocupado. Ninguna pregunta incómoda. Eso confirmaba algo que ya intuía: para ellos, yo había desaparecido sin alterar el equilibrio. Laura empezó a hablar de la casa con una naturalidad nueva. No conmigo, por supuesto, sino a través de comentarios sueltos que me llegaban de rebote. Reformas. Cambios. Ahora sí vamos a hacer la nuestra, le escuché decir una vez, como si ese nuestra nunca me hubiera incluido. Mis padres parecían aliviados. La incomodidad de tenerme cerca, sin ser realmente parte de sus planes, había quedado atrás. Podían volver a su rutina sin la culpa difusa que a veces aparecía cuando me veían llegar tarde del trabajo o renunciar a algo para no causar problemas. Lo que no veían era que yo también había vuelto a una rutina. Pero no era la misma. Desde el pequeño departamento temporal que había alquilado, empecé a ordenar papeles que llevaba años acumulando sin pensar. Estados de cuenta. Recibos. Contratos antiguos. Documentos firmados con la confianza ciega de quien cree que la familia nunca necesita formalidades. Cada hoja era una pieza. Y, juntas, empezaban a contar una historia distinta a la que Laura estaba tan segura de dominar. Recuerdo una tarde específica. Estaba sentado en la mesa de la cocina, rodeado de carpetas, cuando recibí un mensaje de mi madre. Esperamos que estés bien. Laura quiere empezar las reformas la próxima semana. No era una pregunta. Era una notificación. Leí el mensaje 2 veces. No sentí enojo. Sentí algo más frío, más lúcido. La confirmación de que no habría marcha atrás por su parte. Que nadie iba a detenerse a preguntar si aquello era justo, solo si era conveniente. Respondí con un simple: todo bien. Avísenme si necesitan algo. Ese fue el mensaje que los terminó de convencer de que yo seguía siendo el mismo. Mientras tanto, yo ya tenía fechas marcadas en el calendario. Citas agendadas. Correos archivados. Nombres y números que nunca antes había necesitado memorizar. La primera grieta apareció de forma casi invisible. Un documento que Laura asumía irrelevante. Una firma que había pasado desapercibida durante años. Un acuerdo verbal que, por una vez, tenía respaldo escrito. Nada de eso era nuevo. Siempre había estado ahí. Lo único que cambió fue que, por primera vez, alguien decidió mirarlo con atención. En una de esas noches silenciosas, me sorprendí a mí mismo sonriendo. No por satisfacción ni por revancha, sino por algo más íntimo: la sensación de estar, finalmente, un paso adelante de la historia que siempre me arrastraba. Laura cometió su error principal al hablar demasiado pronto. Al actuar como si el desenlace fuera definitivo antes de que realmente lo fuera. Se comportó como alguien que ya se sabe vencedora, olvidando que incluso las victorias aparentes pueden depender de detalles ignorados. Mis padres, por su parte, hicieron lo que siempre hacían: confiar en la versión más cómoda de los hechos. No revisaron. No preguntaron. No dudaron. El silencio que durante años me había relegado ahora jugaba a mi favor. Una tarde recibí una llamada del abogado. Fue breve. Técnica. Precisa. Ya revisé todo. Hay más de lo que creías.
Colgué y me quedé mirando la pared unos segundos. No sentí euforia. Sentí gravedad. Porque entendí que, a partir de ese momento, ya no se trataba solo de mí. Se trataba de enfrentar una verdad que iba a incomodar a todos. Esa noche, Laura publicó una foto en redes sociales. La casa. Las llaves en la mano. Un mensaje corto, nuevos comienzos. La vi sin reaccionar. Cerré la aplicación. No había necesidad de responder a una celebración que aún no había terminado de escribirse. Ellos creían que el silencio era rendición. Que la calma era aceptación. Que mi ausencia significaba derrota. No entendieron que, por primera vez en mi vida, yo no estaba esperando que alguien me diera permiso para existir dentro de la historia. La verdadera ironía era simple: mientras celebraban haberme dejado atrás, estaban avanzando directo hacia el momento en que todo aquello que habían dado por sentado iba a empezar a desmoronarse. Y cuando eso ocurriera, no habría gritos. No habría escenas. Solo hechos. Nunca fui impulsivo. Por eso, cuando tomé la decisión de actuar, lo hice sin ruido, sin anuncios, sin amenazas. No era una reacción emocional al favoritismo ni una explosión tardía de resentimiento. Fue una evaluación fría de la realidad, algo que había evitado durante años porque me obligaba a aceptar una verdad incómoda: confiar ciegamente no me estaba protegiendo. La primera reunión con el abogado fue casi decepcionante por lo ordinaria que resultó. No hubo discursos ni dramatismo. Solo preguntas claras, fechas, nombres, documentos. Yo respondí con la misma sobriedad con la que había vivido siempre, pero con una diferencia crucial: esta vez no estaba minimizando mi lugar. Le conté todo. Desde los años viviendo en la casa, hasta los pagos constantes que había hecho sin pensar que algún día tendrían que justificarse. Las remodelaciones menores, los impuestos, los servicios, los acuerdos hablados que jamás se formalizaron porque somos familia. El abogado no levantó la voz ni mostró sorpresa. Solo tomó notas. La mayoría de los problemas, así, dijo, no empiezan por mala intención, sino por falta de claridad. Esa frase se me quedó grabada. Durante años, mi rol había sido precisamente ese: absorber la falta de claridad para que otros estuvieran cómodos. Ahora estaba haciendo lo contrario. Estaba iluminando cada zona gris. Revisamos documentos que ni siquiera recordaba haber firmado. Algunos parecían insignificantes, casi administrativos. Pero en conjunto, contaban una historia distinta a la versión simplificada que Laura estaba tan segura de controlar. Había aportaciones económicas continuas. Responsabilidades asumidas de forma estable. Y, lo más importante, existían registros que demostraban algo que nunca se dijo en voz alta: la casa no había sido sostenida por una sola persona. Nada de eso convertía la situación en una victoria automática. No era así como funcionaba la ley. Pero si abría una puerta que nadie más había considerado porque nadie pensó que yo la buscaría. Ese fue su verdadero error. Mientras Laura hablaba de reformas y mis padres de cierres de ciclo, yo me concentré en fechas, firmas y transferencias. En detalles aburridos. En pruebas silenciosas. Hubo una noche en particular que marcó un antes y un después. Estaba revisando una carpeta antigua cuando encontré un documento que había pasado por mis manos años atrás sin mayor reflexión. Una autorización. Un acuerdo informal que, en su momento, firmé por confianza, no por estrategia. Esta vez lo leí con atención. Llamé al abogado al día siguiente. No para preguntar qué significaba, sino para confirmar lo que ya empezaba a entender. Eso cambia el panorama, me dijo. No de forma inmediata, pero de manera contundente. Colgué y me quedé en silencio largo rato. No sentí triunfo. Sentí algo más pesado: responsabilidad. Porque a partir de ahí, seguir adelante implicaba aceptar que la comodidad de todos iba a romperse. Y aún así, no dudé. No hice nada apresurado. No envié mensajes. No confronté. Dejé que ellos siguieran avanzando con la seguridad de quien cree que el terreno es firme, sin saber que debajo hay grietas invisibles. Inicié los procesos necesarios con calma. Plazos. Notificaciones. Revisión formal de lo que hasta entonces había sido informal. Todo dentro de los márgenes legales, sin atajos ni exageraciones. No estaba atacando. Estaba equilibrando. Cada paso era un recordatorio de algo que había olvidado durante demasiado tiempo: protegerme no me convertía en el villano de la historia. Solo me convertía en un participante activo.
La ironía era clara. Yo, el hijo que nunca dio problemas, ahora estaba generando el único problema que nadie había previsto, resistencia. Mientras tanto, Laura seguía convencida de que todo estaba cerrado. Hablaba como quien ya posee, como quien cree que el futuro está garantizado. Mis padres reforzaban esa ilusión con su silencio cómodo, con su confianza ciega en que nada se movería sin su consentimiento. No sabían que, por primera vez, las decisiones ya no estaban completamente en sus manos. Yo seguía apareciendo sereno. Respondiendo con cortesía. Sin levantar sospechas. No por miedo, sino porque entendí algo fundamental: el verdadero cambio no necesita anunciarse. Se ejecuta. Y cuando el primer documento oficial llegó a la dirección correcta, no fue con tono agresivo ni acusatorio. Fue simplemente una notificación. Clara. Precisa. Imposible de ignorar. Ese fue el momento exacto en que el silencio dejó de ser cómodo para ellos. Y aunque todavía no lo sabían del todo, lo que habían creído una historia simple empezaba a transformarse en algo que requeriría algo que nunca me habían ofrecido antes. Escuchar. El primer mensaje no llegó con gritos ni amenazas. Llegó con el lenguaje más incómodo de todos, el lenguaje formal. Una notificación clara, impersonal, imposible de ignorar. Laura fue la primera en reaccionar. Lo supe sin que me lo dijera nadie, porque su silencio repentino fue demasiado evidente. Pasaron 2 días sin publicaciones, sin comentarios, sin planes compartidos en voz alta. Para alguien que siempre necesitó anunciar cada paso, ese silencio no era prudencia, era desconcierto. Mis padres me llamaron la tercera noche. Jonathan, dijo mi madre, usando ese tono que mezcla preocupación y sorpresa. Nos llegó algo que no entendemos bien. No preguntó por qué. Preguntó qué significa. Ahí supe que la realidad, por fin, había entrado en la casa antes que yo. No respondí de inmediato. No porque quisiera castigar, sino porque entendí que ese era el primer momento en años en el que no tenía que correr a tranquilizar a nadie. Dejé que hablaran. Dejé que formularan las preguntas que nunca se habían hecho. Laura está muy alterada, intervino mi padre. Dice que hay un error. Que esto no puede ser así. Error. Esa palabra siempre aparece cuando alguien confunde costumbre con derecho. Les expliqué lo mínimo necesario. Que había iniciado una revisión formal. Que existían documentos. Que nada de eso era improvisado. No levanté la voz. No reclamé. Me limité a los hechos. Al otro lado de la línea, el silencio se volvió pesado. Ya no era el silencio cómodo de siempre. Era uno lleno de cálculo, de miedo, de preguntas sin respuesta inmediata. ¿Por qué no dijiste nada antes? Preguntó mi madre al final, casi en un susurro. Esa pregunta me acompañó toda la noche. Porque durante años, cada vez que quise decir algo, el mensaje implícito fue el mismo: no hacía falta. Yo estaba bien. Yo podía con eso. Yo entendía. Y así, poco a poco, fui quedando fuera de las decisiones que también me afectaban. Porque nunca fue necesario, respondí. Hasta que lo fue. La reunión ocurrió una semana después. No en la casa, sino en una oficina neutral. Laura llegó tarde. Traía el gesto tenso, la mandíbula apretada, los papeles en la mano como si fueran un escudo. Ya no parecía tan segura como el día que me pidió que empacara. Mis padres se sentaron juntos. Por primera vez en mucho tiempo, no parecían alineados con nadie en particular. Solo estaban incómodos. El abogado explicó la situación con precisión quirúrgica. Habló de aportaciones, de responsabilidades compartidas, de implicaciones legales. No acusó a nadie. No dramatizó. Simplemente describió una realidad que había existido durante años sin ser nombrada. Laura interrumpió varias veces. Esto es ridículo. Jonathan siempre vivió aquí porque quiso. Nadie lo obligó. No la miré. No hacía falta. Y nadie lo excluyó formalmente, respondió el abogado. Hasta ahora. Ese hasta ahora cayó como una losa. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Creo que, por primera vez, entendieron que no se trataba de una discusión entre hermanos. Se trataba de una estructura que ellos mismos habían permitido, cómoda mientras no se cuestionaba. Laura perdió la compostura. ¿Esto es una venganza? Me lanzó, finalmente, mirándome directo. ¿Todo esto porque te pedimos que te fueras?
Respiré hondo antes de responder. No porque dudara, sino porque quería que mis palabras fueran exactas. No, dije. Esto es una consecuencia. Y no empezó ese día. Eso la desarmó más que cualquier reproche. Durante años, Laura había operado bajo la certeza de que yo no representaba resistencia. Que podía tomar decisiones sin consultar, porque yo siempre me adaptaría. Ahora se enfrentaba a algo nuevo, límites. Mis padres intentaron mediar. Hablaron de familia, de diálogo, de no llevar esto tan lejos. Frases conocidas, dichas siempre cuando el equilibrio de poder se altera. Esto ya llegó lejos, respondí con calma. Solo que antes no lo veían. La reunión terminó sin acuerdos claros. Nadie ganó nada ese día. Pero algo fundamental cambió, la narrativa. Ya no era la historia de la hija que se hizo cargo y el hijo que entendió. Era una historia más compleja, más incómoda, donde las decisiones tenían peso y los silencios también. Esa noche recibí un mensaje de Laura. Largo. Desordenado. Mezclaba reproches con recuerdos, acusaciones con culpa. Lo leí completo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que por primera vez, ella estaba experimentando algo que yo había sentido durante años, la incertidumbre de no saber en qué lugar estaba parada. Mis padres volvieron a llamarme días después. Esta vez con otro tono. Menos autoridad. Más cautela. No sabíamos que te sentías así, dijo mi padre. No era una disculpa. Era una admisión tardía. Yo tampoco lo sabía del todo, respondí. Hasta que dejé de callar. Colgué y me quedé mirando el teléfono. No sentí victoria. Sentí algo más sutil y más profundo, equilibrio. Nada estaba resuelto aún. El proceso seguiría. Las consecuencias también. Pero la fantasía de que todo podía hacerse sin contar conmigo se había roto. Y eso, para alguien que pasó la vida entera cediendo espacio, ya era un cambio irreversible. El verdadero enfrentamiento no ocurrió en una sala ni frente a abogados. Ocurrió días después, en un espacio mucho más incómodo, la conversación directa. Mi madre fue quien lo pidió. No lo dijo como una exigencia, sino como una necesidad urgente de hablar las cosas como familia. Esa frase que durante años significó volver a poner todo en su lugar, aunque ese lugar nunca fuera justo. Acepté. No por obligación. Porque sabía que esta vez sería diferente. Nos encontramos en un café pequeño, neutral, sin recuerdos colgados en las paredes. Laura llegó primero. No levantó la vista cuando me senté frente a ella. Sus manos rodeaban la taza con demasiada fuerza. Ya no tenía el porte confiado de quien cree tener el control. Tenía la rigidez de alguien que no sabe cómo recuperar el terreno perdido. Mis padres llegaron después. Mi padre caminaba más lento de lo habitual. Mi madre evitaba mirarme directamente, como si temiera que cualquier gesto mal interpretado hiciera todo estallar. Nadie habló durante los primeros segundos. Esto se está saliendo de proporción, dijo Laura al fin. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Ahí estaba. No, nunca pensamos que esto te afectaría. No, nunca supimos que te sentías así. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Ese fue el punto exacto en el que entendí algo con absoluta claridad. Para ellos, el problema no era lo que habían hecho, sino que yo hubiera dejado de aceptar. No llegué lejos, respondí con calma. Llegué hasta donde nunca me dejaron llegar antes. Laura soltó una risa corta, tensa. Siempre exageras. Nadie te excluyó. La miré entonces. No con enojo. Con una atención que nunca le había dado antes. ¿Recuerdas la última vez que me preguntaste qué quería yo? Le pregunté. Abrió la boca para responder, pero no dijo nada. Mis padres intercambiaron una mirada incómoda. Mi madre fue la primera en hablar. Jonathan, si alguna vez te sentiste desplazado. No fue alguna vez, la interrumpí suavemente. Fue un patrón. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Por primera vez, mis palabras no buscaban aprobación. Les hablé de todo. De las decisiones tomadas sin consultarme. De los sacrificios normalizados. De la idea constante de que yo siempre estaría bien, porque nunca me quejaba. De cómo el silencio había sido interpretado como consentimiento. Nunca pedí ser el centro, continué. Solo pedí no ser invisible.
Laura se removió en su asiento. ¿Y todo esto legal, era la única forma? Preguntó, con un dejo de reproche. Pensé la respuesta con cuidado. Fue la única forma que me dejó de ser ignorado. Esa frase cayó pesada. Mis padres bajaron la mirada. Laura apretó los labios. Nadie respondió de inmediato. Nos estás poniendo contra la pared, dijo mi padre al final. Somos tu familia. Asentí. Y durante años yo fui el que se acomodó contra la pared para que ustedes no se sintieran incómodos. El silencio volvió. Pero esta vez no fue evasivo. Fue reflexivo. Incómodo. Necesario. Laura respiró hondo. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó. ¿Que pierda la casa? Negué despacio. No se trata de que pierdas algo, respondí. Se trata de que reconozcan que nunca fue solo tuya. Mis padres parecieron procesar eso lentamente. Por primera vez, la conversación no giraba en torno a calmarme, sino a comprender algo que nunca habían querido mirar de frente. Nos equivocamos, dijo mi madre finalmente. No fue una disculpa perfecta. No fue completa. Pero fue real. Laura no dijo nada. No todavía. Su orgullo seguía buscando una salida honorable, una forma de no quedar como la villana de una historia que nunca pensó que se contaría completa. Esto no es una venganza, añadí. No hice todo esto para ganar. Lo hice para dejar de perderme. Esa fue la frase que cambió el tono de la mesa. Mis padres entendieron algo esencial, yo no estaba reclamando objetos, sino lugar. Presencia. Voz. La conversación no terminó con abrazos ni promesas grandilocuentes. Terminó con algo más honesto, reconocimiento de daño. Incomodidad compartida. Una verdad que ya no podía deshacerse. Cuando nos levantamos, Laura me miró por primera vez sin desafío. Nunca pensé que te sentías así, dijo, casi en voz baja. La miré con calma. Ese fue el problema. Salí del café con una sensación extraña. No era alivio total. No era cierre. Era algo más sobrio, más adulto, coherencia interna. Por primera vez en mi vida, no había retrocedido para mantener la paz. Había hablado. Había puesto límites. Y aunque el conflicto seguía abierto, algo esencial ya no podía revertirse. La versión de mí que aceptaba todo sin cuestionar había quedado atrás. Y aunque todavía faltaban consecuencias, decisiones finales y heridas que sanar, una cosa era clara, nunca volvería a ocupar el lugar que me asignaron sin preguntarme si realmente me pertenecía. Después de aquella conversación, nada volvió a sentirse estable. No hubo una ruptura inmediata ni un cierre definitivo, pero algo esencial se había desplazado. Como cuando una casa parece intacta por fuera, pero sus cimientos ya no encajan igual. Los días siguientes estuvieron llenos de pausas incómodas. Mensajes cortos. Llamadas que empezaban con cautela y terminaban en silencios largos. Nadie sabía exactamente cómo hablarme ahora. Ya no era el hijo fácil, el hermano que entendía todo. Tampoco era un enemigo. Era algo más difícil de manejar, alguien que había dejado de ser predecible. Laura fue la que más tardó en adaptarse. Su reacción no fue inmediata ni explosiva. Fue progresiva. Al principio, insistió en minimizar lo ocurrido. Hablaba como si todo fuera un malentendido administrativo que pronto se resolvería. Luego vino la frustración. Las preguntas cargadas de reproche. Los intentos de hacerme sentir culpable por complicar lo que ya estaba resuelto. Yo escuché todo eso con una calma que no conocía en mí. Porque por primera vez entendí que no tenía que convencer a nadie de mi experiencia. No tenía que justificarla. Bastaba con sostenerla. Mis padres, en cambio, empezaron a cambiar de forma más silenciosa. Mi madre dejó de usar ese tono conciliador automático que siempre aparecía cuando las cosas se tensaban. Mi padre, que durante años había sido el árbitro pasivo, comenzó a hacer preguntas incómodas. No muchas. No todas. Pero suficientes para demostrar que algo se había movido dentro de él. Una tarde me llamaron para hablar de posibles acuerdos. La palabra acuerdo, viniendo de ellos, era nueva. Durante años, las decisiones simplemente se tomaban. Ahora, por primera vez, se discutían. Escuché sus propuestas con atención. No porque fueran justas de inmediato, sino porque revelaban algo importante, estaban aprendiendo a considerar que yo también tenía margen de decisión.
Laura se resistía a ese cambio. No porque fuera cruel, sino porque le habían enseñado que el mundo se ordenaba a su alrededor. Descubrir que había otra versión de la historia la obligaba a verse a sí misma desde un ángulo que nunca había explorado. Nunca quise hacerte daño, me dijo en una llamada nocturna. Solo, asumí que estabas bien. Esa frase resumía todo. Asumir que alguien está bien porque no se queja es una forma cómoda de no mirar demasiado cerca. Lo sé, respondí. Yo también lo asumí durante mucho tiempo. No hubo reproche en mi voz. Solo una constatación tardía. El proceso siguió su curso. Reuniones. Propuestas. Ajustes. Nada se resolvía rápido, y eso estaba bien. No buscaba una victoria express. Buscaba un cierre que no me obligara a volver al mismo lugar interno de siempre. Mientras tanto, yo también tomaba decisiones. Dejé el departamento temporal y me mudé a un lugar más pequeño, pero propio. No era lujoso ni definitivo, pero tenía algo que nunca había tenido del todo: silencio elegido. Nadie opinaba sobre mis horarios, mis planes, mis ausencias. Era un espacio sencillo, pero auténtico. Las primeras noches ahí fueron extrañas. No por soledad, sino por la ausencia de tensión constante. Me di cuenta de cuánto había normalizado vivir en alerta, midiendo palabras, ajustando gestos para no incomodar. Ahora, nadie esperaba eso de mí. Y yo tampoco. Mis padres vinieron a visitarme una tarde. No llevaron discursos preparados. Solo café y una incomodidad honesta. Hablamos de cosas simples. Del clima. Del trabajo. De recuerdos que nunca antes se habían contado con tanta franqueza. En un momento, mi padre dijo algo que me sorprendió. Nunca nos dimos cuenta de cuánto cargabas. No supe qué responder de inmediato. No porque dudara, sino porque esa frase llegaba tarde, pero no era falsa. Yo tampoco, dije al final. Laura tardó más. Su proceso fue distinto. Más orgulloso. Más torpe. Pero un día apareció sin avisar. No entró. Se quedó en la puerta. No sé cómo arreglar esto, admitió. Pero ya entendí que no era tan simple como pensé. Asentí. No la abracé. No era el momento. Tampoco la rechacé. A veces entender es el primer paso, le dije. Se fue sin decir mucho más. Pero por primera vez, no sentí que se iba ganando. Sentí que se iba pensando. Las consecuencias no fueron espectaculares. No hubo una escena final dramática ni una resolución perfecta. Hubo algo más real, un reacomodo lento, incómodo, irreversible. Yo ya no era el mismo. Y eso obligaba a todos a moverse. Entendí entonces que poner límites no garantiza armonía inmediata. A veces garantiza todo lo contrario. Pero también garantiza algo que nunca tuve antes: coherencia conmigo mismo. No sabía aún cómo terminaría todo. ¿Qué se decidiría legalmente? ¿Qué acuerdos se alcanzarían? Pero si sabía algo con absoluta certeza, no iba a volver atrás solo para que otros se sintieran tranquilos. Porque esa tranquilidad siempre había tenido un costo. Y siempre lo había pagado yo. El cierre no llegó con una firma ni con una llamada triunfal. Llegó de una forma mucho más silenciosa, casi imperceptible, el día en que dejé de pensar en cómo me veían ellos y empecé a pensar en cómo me veía yo. El proceso legal siguió su curso. Hubo acuerdos, ajustes, concesiones mutuas. No todo fue como yo lo habría imaginado en otro momento, pero tampoco necesitaba hacerlo. Porque entendí algo esencial: el verdadero resultado no estaba en los documentos, sino en el cambio irreversible que ya había ocurrido dentro de mí. La casa dejó de ser el centro de la historia. Se convirtió en lo que siempre debió ser: un símbolo, no un destino. Mis padres aceptaron responsabilidades que nunca había nombrado. No con grandes disculpas ni con gestos dramáticos, sino con algo más honesto: cambios en la forma de relacionarse conmigo. Empezaron a preguntar antes de decidir. A escuchar sin interrumpir. A tolerar el silencio sin llenarlo de justificaciones. No eran personas distintas. Pero ya no podían fingir que yo tampoco lo era. Laura aceptó el acuerdo final con una serenidad que no esperaba. No fue cálida. Tampoco hostil. Fue adulta. Y, de algún modo extraño, eso fue suficiente. Nunca hablamos del todo de lo que pasó. Quizá algún día lo hagamos. Quizá no.
Aprendí que no todas las conversaciones pendientes necesitan resolverse para que uno pueda seguir adelante. Hay cierres que no se anuncian. Se asumen. Con el tiempo, dejé de revisar mensajes esperando tensiones ocultas. Dejé de ensayar respuestas defensivas en mi cabeza. Dejé de anticipar conflictos que ya no me pertenecían. El espacio que había creado con mis límites empezó a llenarse de algo nuevo, calma. No una calma artificial, construida sobre el silencio. Una calma sólida, construida sobre decisiones. Volví a preguntarme cosas que llevaba años evitando. ¿Qué quería hacer? ¿Dónde quería vivir? ¿Con quién quería compartir mi tiempo? Preguntas simples, pero profundamente reveladoras cuando uno ha pasado la vida adaptándose. Empecé a decir que no sin explicaciones largas. A decir que sí solo cuando realmente lo sentía. Descubrí que el mundo no se derrumbaba cuando dejaba de ser conveniente. Al contrario, se ordenaba. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi departamento, pensé en el hombre que fui durante tantos años. No con desprecio. Con compasión. Hice lo mejor que supe con las herramientas que tenía. Ceder fue, durante mucho tiempo, una forma de sobrevivir. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Entendí que nadie me había robado mi lugar. Yo lo había entregado, poco a poco, convencido de que así se construía el amor. Y aunque esa entrega nació de una intención noble, también me enseñó una lección que llegó tarde, pero llegó completa: el amor que exige desaparecer no es amor, es costumbre. Hoy no guardo rencor. El rencor exige seguir atado a lo que uno ya superó. Yo no necesito eso. Necesito espacio, claridad y honestidad conmigo mismo. A veces pienso que ellos nunca imaginaron que yo sería capaz de hacer lo que hice. Y tienen razón. Yo tampoco lo imaginé durante mucho tiempo. No porque no pudiera, sino porque nunca me di permiso. Ese fue el verdadero punto de inflexión. No el documento. No la reunión. No la confrontación. El permiso. Permiso para ocupar espacio. Permiso para incomodar. Permiso para elegir. Si algo aprendí de todo esto es que no hace falta levantar la voz para cambiar una historia. A veces basta con dejar de retroceder. Con mantenerse firme cuando el viejo impulso de ceder aparece. La gente se acostumbra a una versión de ti. Y cuando esa versión cambia, el mundo reacciona. No siempre con aplausos. A veces con resistencia. Pero eso no significa que estés equivocado. Significa que estás creciendo fuera del molde que otros diseñaron para tu comodidad. Hoy sé algo que antes solo intuía: no necesito ganar para estar en paz. Necesito ser coherente. Coherente con lo que siento. Con lo que merezco. Con lo que ya no estoy dispuesto a aceptar. Y si alguien me preguntara qué fue lo que realmente perdí en todo este proceso, respondería con absoluta certeza: perdí el miedo a decepcionar. Lo demás fue ganancia. Porque al final, el lugar que más importa no es una casa, ni un apellido, ni una aprobación tardía. Es el lugar que ocupas dentro de tu propia vida. Y ese, por primera vez, lo elegí yo.